Todos alguna vez hemos orado, ya sea a Dios, el universo, a la fuente, a los ángeles, a tus guías o a tus seres queridos, pero ¿te has preguntado por qué esa energía a la que diriges la oración a veces te atiende y otras parece que te ignora por completo? En este audio vas a descubrir por qué el poder de la oración es metafísica pura. Quédate hasta el final para que descubras el poder de la oración. En el libro de Metafísica para Todos, Connie Méndez nos explica que la oración es el pensamiento más puro y más alto que se puede pensar. Orar es polarizar la mente en el grado más altamente positivo. La oración son vibraciones de luz que lanzamos al universo. Recuerda que todo en el universo es vibración, y la vibración de la oración, si se hace correctamente, tiene que transformar instantáneamente en perfecto y bello todas las condiciones oscuras que nos rodean. Es como cuando se lleva una lámpara a una habitación que esté en tinieblas y se ilumina. En este libro, Connie Méndez nos dice que esto sucede siempre que el que esté orando piense y crea que ese Dios a quien le pide es un Padre amoroso que desea dar todo lo bueno a su Hijo. En ese caso, Dios siempre atiende, porque aclara que por lo general la humanidad tiene la costumbre de pedir de la siguiente manera. Y aquí quiero que hagas un ejercicio de conciencia y veas cómo tú oras. Connie Méndez nos dice que la mayoría de las personas oran de la siguiente manera. Ay, papá Dios mío, sácame de este apuro. Yo sé que vas a pensar que no me conviene porque tú quieres imponerme esta prueba. Si tú oras así, en otras palabras, ya negaste toda posibilidad de recibirlo, porque tú tienes más fe en ese Dios que nos enseñaron, en ese Dios caprichoso, vengativo, lleno de mala voluntad, que nos pone pruebas para superar, y que espera a que cometamos la primera infracción para castigarnos con crueldad. Si tú pides así, ten en cuenta que recibirás de acuerdo con tu propia imagen de Dios. Ahora sabes que cuando deseas algo, si temes no obtenerlo, no lo obtendrás. Si lo niegas antes de recibirlo, como en el ejemplo dado ya de la oración que dirige a Dios la generalidad de los humanos y le pide, Dios mío, concédeme tal cosa, aunque sé que no me la darás porque vas a pensar que no me conviene. Si tú oras así, te lo repito, no lo obtendrás porque ya de antemano ya lo negaste, ya has confesado que tú no lo esperas. Y de verdad es tan sencillo como te lo digo. Pero ahora que recibes esta información, no vuelvas a olvidar que la voluntad de Dios para ti siempre es el bien, es la salud, la paz, la felicidad, el bienestar, todo lo bueno que Él ha creado para ti. Y tampoco vuelvas a olvidar jamás que Dios no es ni juez, ni policía, ni el verdugo, ni el tirano que te han hecho creer. Aquí viene un punto importante. Y fíjate que todo lo que tú esperas con fe te viene y te sucede. Entonces, si sabes que esto es así, te pregunto, ¿qué te impide usar la fe para todo lo que tú deseas? Ya sea que desees amor, dinero y salud, es una ley natural, es una ordenanza divina. El Cristo lo enseñó con las siguientes palabras que tú ya conoces. Él dice, todo lo que pediréis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y no lo he inventado yo, eso está en el capítulo número 21, versículo 22 de San Mateo. Por otro lado, San Marco lo expresa más claro aún. Él dice, todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. También San Pablo lo dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Es importante que recuerdes que lo que piensas se manifiesta, de manera que aprende a pensar correctamente y con la ley para que se manifieste todo lo bueno que el universo quiere para ti. Lo más importante cuando tú hagas una oración es que le pongas el sentimiento de que ya has recibido tu milagro. Actúa como si ya lo tuvieras. Ponte a pensar cómo te sentirías, cuán feliz serías. Recuerda las palabras de San Mateo. Todo lo que pediréis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y eso es metafísica pura. Ahora también déjame darte la fórmula de metafísica que Connie Méndez nos regala en su libro Metafísica para Todos, para obtener cualquier cosa que tú desees. Esta fórmula hay que emplearla para todo.
Compruébala por ti mismo y no creas ciegamente en lo que escuchas. Es importante que tú lo compruebes. Y la fórmula dice: yo deseo tal cosa en armonía para todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre, que ya me oíste. Te repito la fórmula. Yo deseo tal cosa en armonía para todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre, que ya me oíste. Ahora que tú sabes toda esta información, no dudes por un solo instante. Has empleado la fórmula mágica. Has cumplido con toda la ley y no tardarás en ver tu deseo manifestado. Ten paciencia. Mientras más tranquilo esperes, más pronto verás el resultado. La impaciencia, la tensión y el ponerse a empujar mentalmente destruye el tratamiento. Voy a rogarte que no creas nada de lo que te estoy diciendo sin primero comprobarlo. Ese es tu derecho divino y soberano. No hagas lo que has hecho hasta ahora, aceptar todo lo que oyes y todo lo que ves, sin darte la oportunidad de juzgar entre el bien y el mal. Recuerda que el poder de la oración es metafísica pura. Aplícalo en tu vida y verás un cambio profundo en ella. Aplícalo. Recuerda que es importante la oración con sentimiento, con el sentimiento de creer que ya has conseguido aquello que deseas. Esa es la clave de la oración, esa es la clave de la metafísica, el pensamiento y el sentimiento. Gracias.